Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos siguen a través del canal de Televid y de las redes sociales del Centro de Fe y Culturas como Facebook, Instagram, YouTube, X. En este programa, Fe y Culturas, vamos a iniciar un ciclo muy especial. Nuestra iglesia hoy comienza un tiempo de Cuaresma y vamos a tener invitados especiales que nos van a permitir profundizar en el sentido de este espacio, sobre todo en un mundo que nos muestra que la Cuaresma es un tiempo quizás de privaciones o simplemente un tiempo sin sentido. Por eso tenemos al Padre José Roberto, al cual le doy la bienvenida, con el cual vamos a poder estar profundizando en estos temas. Muchas gracias. Padre, ¿cómo está? Muy bien, bien, Lore. ¿Y tú qué tal? Muy bien, me alegra mucho tenerlo en este espacio. Queremos precisamente, como lo decía, poder profundizar un poquito en el tema y sobre todo en este tiempo tan especial que nos regala nuestra iglesia. Así que para empezar, me gustaría que sea el mismo José Roberto quien nos cuenta quién es y bueno, lo que tú nos quieras contar de ti. Bueno, gracias, Lore. Yo soy José Roberto Arango, jesuita. Estuve pues mucho tiempo en esta casa de la Congregación Mariana y de Televid. Tuve 7 años, ya hace 2 años y medio que fui relevado. En este momento trabajo en pastoral del Colegio de San Ignacio, trabajo con ejercicios espirituales. Tengo también un encargo pues en nuestra comunidad, no como superior, sino como encargado de la logística y de las cosas normales de la vida corriente. Y además doy unas clases de Sagrada Escritura en el noviciado. A eso estoy yo dedicado en ese momento y cuando hay estas invitaciones lo hago con mucho gusto. Gracias de nuevo por estar aquí y por compartir con nosotros y con nuestros televidentes lo que seguramente usted ha ido construyendo también en este camino de fe. Justamente hoy iniciamos este camino de Cuaresma, como ese tiempo de preparación para la Semana Santa, así que empecemos también por ahí. ¿Qué es la Cuaresma y a qué es lo que verdaderamente nuestra iglesia hoy nos convoca? Muy bien, mira, la Cuaresma es un tiempo en que la Iglesia Católica nos convoca para prepararnos, porque realmente es un tiempo preparatorio, es un tiempo que es para hacer un camino, y un camino hacia la gran celebración que es la semana, el Triduo Pascual o la celebración de la Pascua de Resurrección del Señor Jesús. Entonces la Cuaresma no tiene un sentido en sí misma, sino que la Cuaresma está hecha es un camino, ¿no? Y en ese sentido es una preparación. Y por lo tanto, la Cuaresma lo que nos hace es mirar dentro de nosotros mismos para que nos vayamos abriendo, disponiendo de manera generosa y decidida pues a la celebración de la Pascua obviamente, pero sobre todo a lo que celebramos en la Pascua. Lo que celebramos en la Pascua es que el resucitado está vivo en nosotros y actúa permanentemente, es abrirnos poco a poco a esa acción del resucitado, sensibilizarnos a esa acción del resucitado en nosotros, que es la manera como podemos prepararnos para la celebración, llegar como quien dice con todos los sentidos abiertos para percibir la acción del resucitado que ya está actuando en nosotros, no es que la vamos a sentir después, sino que ya está actuando en nosotros, sensibilizarnos, abrirnos, disponernos. Entonces sale un concepto muy especial y es preparación y disposición a cómo podemos entonces empezar a vivir ese camino como usted nos marca para que verdaderamente nuestro ser esté abierto y preparado para esa, sí, que se pueda preparar. ¿Cómo nos preparamos? Sí, realmente el camino tiene todavía un nombre tal vez un poco más preciso, teológicamente hablando si se quiere, sí, que es la conversión, ¿cierto? Es la conversión. Y la conversión no es otra cosa que una transformación interior, quitar lo que estorba,
sacudir lo que ensucia, limpiar las manchas, alumbrar nuestro interior. La conversión es cambiar, cambiar. Pero es muy importante tener en cuenta una cosa, y es que ese cambio no es un cambio voluntarístico, no es un cambio en donde yo, por todo lo que hago, voy a resultar mejor, sino que es una, como hemos dicho, una disposición, una apertura para que sea Dios mismo, el resucitado en nosotros, quien nos vaya cambiando, ¿cierto? Quien nos vaya cambiando poco a poco. Entonces, lo primero de este camino de conversión es fiarnos de Él y no de nuestras propias acciones. Eso no quiere decir que no las tengamos que hacer, ¿cierto? Pero la fuerza no está puesta en nuestras propias acciones, sino en aquel que las impulsa, que las inspira, que las hace posible también, ¿cierto? Entonces, lo primero que todo, apertura para la acción de Dios, que es el que realmente, mejor dicho, el protagonista es Él en nosotros. Claro, ahí entra un punto y un elemento que es importante, y es que finalmente no se trata únicamente de la voluntad del ser humano o el querer cambiar porque sí, sino que hay una acción del Espíritu y de ese Dios que quiere finalmente hacer cosas con nosotros. Y pues finalmente eso va abriendo otras preguntas y es la persona también de manera concreta qué hace en este camino, hoy en este día especial que iniciamos, este primer domingo de Cuaresma. ¿Cuál es esa invitación que tú nos haces también para permitir que sea Dios el que vaya iluminando esas áreas que de pronto nos hagan salir un poco también de esos impulsos, o cómo hacemos también para dejarnos a un lado y empezar a escuchar esa voz? Yo me voy a referir digamos, a tres cosas que son como las clásicas de la Cuaresma y que nos vienen a nosotros también por la tradición judía, ¿cierto? Pero antes de hacer eso, yo quisiera recalcar lo que tú señalaste, y es que no solamente se trata de nuestra propia voluntad que se empeña en hacer una serie de actos o de actividades o de formar actitudes más permanentes, sino que es también Dios mismo con nuestra voluntad. ¿Por qué lo recalco? Porque con mucha frecuencia nosotros como que separamos mucho a Dios de nosotros. O sea, no soy yo, es Dios. No, es Dios, no somos nosotros. O soy yo y no Dios. No, somos los dos. Es que la encarnación, que es uno de los grandes misterios de nuestra fe, Dios hecho hombre en Jesús, un infinito hecho finito en un hombre como Jesús, lo que nos revela es que ha hecho una unidad irrompible con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a la acción de Dios que habita en nosotros, nos volvemos unos coequiperos permanentes de Dios. O sea, no es que diga, es que yo me convertí. No, Dios me convirtió conmigo, ¿cierto? Conmigo. O sea, somos nosotros los que nos estamos convirtiendo. Bien, esa es muy importante, esa unidad, ¿cierto? Tener en cuenta esa unidad, no disociarnos de Dios, no disociar nuestros esfuerzos de Dios con nosotros. Ahora sí retomo lo que te decía, porque tú me preguntabas, bueno, ¿y entonces qué? Eso en concreto, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Y esas tres cosas que, dijéramos, son las clásicas de la Semana Santa, de la Cuaresma, como proceso de conversión, son tres cosas muy puntuales, pero que lo que buscan es generar una actitud permanente, un estado permanente de conversión. Son la limosna, el ayuno y la oración, ¿cierto? Claro, entonces cuando uno escucha limosna, pues uno se imagina dándole una monedita por ahí a algún mendigo en la calle. Yo creo que el sentido de la limosna es dejar desatar en nuestro corazón dinamismos globales de misericordia, de compasión, que nos llevan necesariamente a estar como agachados hacia los demás, como Jesús mismo, agachados hacia los que sufren, a los pequeños, a los marginados,
a la gente que está oprimida o que sufre de alguna forma, ¿cierto? No se trata de dar cosas, se trata de darnos. Así nos abrimos y dejamos de estar encerrados en nosotros mismos. La compasión, la misericordia, la solidaridad con los demás. La limosna es desatar esa humanidad que está atada por nuestro ego para que tienda generosamente a darse a los demás en cualquier circunstancia. Ese es, dijéramos, el sentido de la limosna, ¿no? Obviamente que eso se concreta en actos concretos de solidaridad, de la persona que es capaz de atender a otro que está en necesidad o de dar una limosna en la calle. Eso se va concretando de esa forma, en actos, pero no se acaban ahí, es que esa es la cosa, no se acaba ahí, sino que hay que ir desatando ese dinamismo de generosidad, de compasión y misericordia. La segunda, el ayuno, ese también es muy importante, ¿no? Porque el ayuno es simplemente dejar de darle gusto al propio ego para volverse uno más sensible a tener otros gustos por algo más importante, que va más para adentro, o sea, volverse uno, desensibilizarse del ego para volverse más sensible con los demás y con Dios en uno, ¿cierto? Es ayunar del ego, decía el Papa Francisco, ¿cierto? Por eso el ayuno tiene sentido para permitir que nuestros sentidos estén más abiertos y no encerrados en nosotros mismos, sino para los demás, para el ágape, para la caridad, con los demás en sus necesidades particulares. Y el tercer punto, que es muy, muy central, es el de la oración, ¿cierto? Y aquí es clave decir que la oración no es solamente rezar. Yo no excluyo el rezar, porque el rezar también tiene una dinámica muchas veces inclusive inconsciente, porque uno a veces rezando, diciendo oraciones se distrae, pero también se va uno como disponiendo casi que en el subconsciente o en el inconsciente, sino que también la oración es un saber estar en silencio y entrar en contacto profundo con uno mismo. Y eso no es excluir a Dios, sí, al contrario, si es que Dios habita en mí, cuando yo entro en contacto con ese interior profundo de mí mismo, me encuentro con Dios, o sea, Dios habitando en mí. Pero para eso tengo que hacer mucho silencio, porque es que sin el silencio no escuchamos a ese Dios humilde que habita en nosotros y que muchas veces lo mantenemos arrinconado por nuestras bullas, por nuestros egos, por nuestras necesidades a veces mal tramitadas, ¿cierto? Por nuestros deseos de grandeza, de superioridad con los demás, ¿cierto? Entonces, dicho sea de paso, estos tres clásicos de la Cuaresma llevan a un punto importante que es, y ahora sí tocamos un poquito el primer domingo de Cuaresma, llevan al sentirnos humildes. Y la humildad viene de humus, y el humus es la tierra. Esa es la primera lectura de este primer domingo de Cuaresma, la creación del hombre, ¿cierto? Que nace, que lo forma Dios, dice el texto, en esa narración que sabemos que es una narración mitológica. Mitológica no es negativa, mitológica es la explicación de un misterio que en ese momento sentían que era el ser humano, ¿cierto? Es formado del polvo de la tierra. Esa es la primera lectura. O sea que nosotros empezamos mirando la realidad. De lo que somos. Entonces, en esta conversación hemos ya pasado por varias pistas. La primera, una Cuaresma que nos permita un camino, una disposición personal a ese actuar de Dios, a ser uno con Él para buscar nuestra propia transformación, nuestro propio camino. 3 herramientas muy especiales que nos propone también nuestra iglesia: la oración, la limosna, la caridad y finalmente el ayuno. Y volviendo a este tema del Evangelio de hoy, lo que nos dice en esa relación también de Jesús quizás con estos elementos, ¿qué podríamos extraer precisamente de eso
que Jesús vivió y cómo enfrentó también esas luchas que son tan humanas y que ya nos has mencionado, el sentirse humilde también, el luchar con el poder, el tener también que dominar un poco sus propias pasiones, que nos enseña Jesús también para prepararnos en este camino. Yo veo que, bueno, el Evangelio de hoy, de este primer domingo de Cuaresma, es precisamente las tentaciones de Jesús. Y volvemos otra vez a caer en el punto de la realidad. O sea, Jesús fue tentado. Tal vez mucha gente se puede escandalizar por eso, pero si nosotros sabemos muy claramente, por la misma Nuevo Testamento, la carta a los hebreos lo dice, Él fue semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. No dice menos en la tentación, sino menos en el pecado. O sea, no cayó en la tentación, ¿cierto? Entonces, el Evangelio es realista. El Evangelio no esconde las dificultades mismas que tuvo Jesús, las tentaciones mismas que tuvo Jesús. Ese relato de Mateo es un relato que no está, dijéramos, haciendo una crónica de un momento que vivió Jesús, sino que está explicitando cómo toda la vida de Jesús fue un continuo pegarse a la palabra de Dios, porque Jesús le responde al tentador, le responde siempre con palabra de Dios, ¿cierto? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, etcétera. No tentarás al Señor tu Dios. Responde con palabra de Dios. Jesús fue toda su vida, a pesar de todas las adversidades que tuvo y de todas las posibilidades que pudo haber tenido, porque Él se pudo haber echado para atrás, claro, ¿cierto? Pero Él sentía a ese Dios en Él y lo experimentaba y lo impulsaba a amar como Él amó por encima de cualquier otro requerimiento legal de su propia religión, ¿cierto? Entonces Él lo que hace es apegarse a la voluntad de Dios en Él, o sea, a la acción de Dios en Él. Y por eso responde con la palabra de Dios siempre. Eso es lo que nos muestra la realidad de la tentación, pero la realidad también de su apego a la voluntad de Dios y su pasión. Su pasión fue hacer la voluntad de Dios hasta el último momento. Padre mío, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso fue la oración en el huerto, ¿no? Y en esto último que nos mencionas, yo quisiera, ya para ir cerrando, si rápidamente también para compartirlo con nuestros televidentes, tú nos das una manera también de entender o diferenciar tentación de efectivamente el pecado, y quizás eso se quede como algo práctico también para empezarlo a interiorizar. ¿Cuál es esa diferencia, Padre? Pues es claro que la tentación es la ocasión, la posibilidad que hay de que yo vaya en contravía de la acción de Dios, en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Tú puedes estar en una empresa y tener la posibilidad o de hacer una mala jugada al compañero y está en tus manos hacerla. ¿La podrías hacer o no hacerla? ¿Qué es el pecado? Hacerla, materializar, ¿cierto? Es caer en la tentación, ¿cierto? Y así en cualquier otra circunstancia. Tú puedes, Pablo lo decía en la carta a los romanos en el capítulo 7. Él mismo, Pablo decía, yo hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Ahí estaba. Es decir, caía en la tentación el mismo Pablo. Claro que la solución, ¿cuál es para él? Abrirse a la misericordia de Dios, ¿cierto? Entonces, pero a propósito de esto de la tentación y el pecado, hablando de nuevo del principio de realidad, nosotros, y eso lo pone de presente la primera lectura también de este domingo, nosotros somos criaturas, y como criaturas somos terriblemente limitadas y condicionadas por nuestro ego. Y esa realidad la tenemos que tener siempre en cuenta. Eso es para Pablo el pecado. Yo tengo una tendencia incontrolable, un poder en mí que me puede poder, a no ser que me abra a esa otra tendencia, a ese otro habitante que tengo
que es el Espíritu Santo. Y para eso es la Cuaresma, para abrirnos a ese espíritu e ir desplazando el pecado. Padre, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de este ciclo precisamente de cómo prepararnos para la Cuaresma. Muchas gracias por lo que nos comparte y creo que hoy nos podemos llevar precisamente, no dejarnos guiar o llevar por una cultura que hoy nos dice que la Cuaresma es simplemente un tiempo de exigencia sin sentido o de simplemente abstenernos, sino de verdaderamente permitir que el actuar de Dios llegue a cada uno de nuestros corazones y en su voluntad, que es distinta para cada uno, le podamos también conocer y prepararnos para esta experiencia de vivir plenamente el Tríodo Pascual. Entonces, nuestros televidentes, una vez más, gracias por acompañarnos en este espacio. Pueden estar pendientes de nuestras redes sociales para seguir profundizando en este tiempo de Cuaresma y nos vemos muy pronto en lo que este camino también trae para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y llene su vida de luz y de paz. ¿Qué es basecita? ¿Qué? No entiendo. ¿Estás hablando conmigo? Dime. Gracias. Gracias a ti. ¿Pero avances qué? ¿Qué pasó? Ah, no, como avances no, como ay, dentro de 8 días nos vemos con tal persona o tal cosa, no. Pues que estamos en Cuaresma. No, porque es que a veces los reutilizamos para otro año, entonces no podemos hacerlo. Ah, sí, porque a veces se reutiliza. Lo que sí voy a decir es que pueden buscar en nuestras redes sociales el primer sí. capítulo, pues pero ahorita lo digo en el primer capítulo.